El amor, que dicen que es lo más puro, a veces se convierte en una jaula. ¿Por qué hay momentos en que amamos hasta enfermarnos? Todos hemos sentido alguna vez ese peso, un amor que, en lugar de darnos alas, nos ata, nos quita el aire. Puede ser ese nudo en el estómago cuando el otro no contesta un mensaje, o esa necesidad de saber dónde está, qué hace, con quién habla. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que nos toca a todos: la posesividad enfermiza, esa sombra que tuerce el amor y nos hace olvidar lo que significa ser libres. Para entender esto, vamos a caminar de la mano de Friedrich Nietzsche, quien decía que el amor a veces no es más que una forma de querer controlar todo. El amor es un estado en que el hombre ve las cosas de modo diferente del que son. Escribió en Así habló Zaratustra. Pero no nos vamos a quedar solo con Nietzsche. También vamos a escuchar a Carl Jung, que nos ayuda a ver cómo esa posesividad nace en los rincones más oscuros de nuestra mente, y a pensadores como San Agustín, que nos recuerdan que el amor de verdad, el que trasciende, no pide nada a cambio. Este video es un viaje para entender por qué, cuando el amor se enferma, nos atrapa, y cómo podemos hacer que vuelva a ser una fuerza que nos levante. Antes de comenzar, me gustaría pedirte que des like y te suscribas al canal para que siempre estés al tanto de nuestros videos. Así ayudas mucho al canal. Vamos a continuar. ¿Por qué importa tanto hablar de esto? Porque el amor es lo que nos mueve. Define cómo nos relacionamos, cómo tomamos decisiones, hasta cómo vemos el mundo. Pero cuando se vuelve posesivo, deja de ser amor y se convierte en una lucha, en un grito del ego que no quiere soltar las riendas. Vamos a recorrer juntos este camino, uniendo filosofía, psicología y un poquito de espiritualidad para descubrir cómo el amor puede ser nuestra mayor debilidad, pero también nuestra mayor fortaleza. Porque al final, amar de verdad no es tener al otro, sino dejarlo ser. Cuando el amor se tuerce, deja de ser amor. Se convierte en una necesidad de poseer, de controlar, de hacer que el otro sea como nosotros queremos. Es como si, en lugar de abrirle la puerta al otro, le pusiéramos candado. Este es el problema de la posesividad enfermiza. No busca el bien del otro, sino que lo atrapa para llenar un hueco que llevamos dentro. Friedrich Nietzsche, con esa mirada que atraviesa todo, nos lo advirtió. Muchas veces lo que llamamos amor no es más que una forma de querer mandar. Todo es voluntad de poder y nada más que eso, escribió en La voluntad de poder. Lo que Nietzsche quiere decir es que, a veces, amamos no por el otro, sino por lo que el otro nos hace sentir, seguros, importantes, completos. Pero cuando el amor se convierte en una lucha por tener el control, nos perdemos. Pensemos en cómo esto se ve en nuestra cultura. En historias como Dom Casmurro, de Machado de Asís, vemos a Ventiño consumido por los celos, dudando de Capitú hasta destruir lo que más ama. Esa historia, aunque escrita hace siglos, sigue resonando porque todos conocemos ese sentimiento. El miedo a perder al otro, la necesidad de que sea solo nuestro. También lo vemos en canciones románticas que, aunque suenan bonitas, a veces glorifican un amor que no deja respirar. Como decía Walter Kaufmann, un filósofo que estudió a Nietzsche, el amor que busca poseer es un amor que le teme a la libertad. Y es verdad, cuando amamos así no estamos amando al otro, sino a una idea que nos inventamos de él, una idea que nos sirve para calmar nuestras inseguridades. Pero esto no es solo cosa de libros o canciones. Hoy, la posesividad tiene un rostro nuevo. Basta con abrir las redes sociales para verla en acción. ¿Quién no ha sentido ese pinchazo al ver que alguien no respondió un mensaje o al notar que puso un me gusta en la foto de alguien más? Vivimos en un mundo donde el amor parece medirse en notificaciones, en respuestas rápidas, en pruebas constantes de que el otro nos pertenece. Pero, como decía Carl Jung, esto no es solo un problema del corazón, sino de la mente. La sombra es todo aquello que no queremos ser, escribió en sus obras completas. Las sombras son esas partes de nosotros que escondemos, el miedo al abandono, la inseguridad, el sentimiento de no ser suficientes.
Cuando somos posesivos, no estamos controlando al otro. Estamos intentando controlar esas partes de nosotros mismos que no queremos enfrentar. Esa sombra de la que habla Jung es como un espejo que no queremos mirar. Cuando sentimos celos, cuando nos desespera que el otro haga algo sin nosotros, no es solo porque lo amamos demasiado. Es porque, en el fondo, tememos no ser suficientes. Marie-Louise von Franz, una psicóloga que siguió las ideas de Jung, lo explicaba claro. La posesividad nace cuando negamos nuestra propia vulnerabilidad. O sea, queremos que el otro sea nuestro ancla, que nos salve de esos miedos que no nos atrevemos a nombrar. Pero mientras más apretamos, más nos alejamos de lo que el amor debería ser. Imagina el amor como una flama. Si lo cuidas, te da calor, te ilumina el camino. Pero si lo dejas crecer sin control, quema todo a su paso y solo deja cenizas. La posesividad es esa flama que se sale de control, que consume en lugar de dar vida. Y esto no es solo un problema personal, es algo que vemos en todos lados. En una sociedad donde todo se mide, cuántos seguidores tienes, cuántas veces te escriben, cuánto te quieren, el amor se convierte en una carrera por demostrar quién tiene más poder. Pero, como decía Nietzsche, el amor es un estado en que el hombre ve las cosas de modo diferente del que son. Cuando amamos así, no vemos al otro, vemos una versión que nos inventamos para calmar nuestra ansiedad. Por eso este tema nos pega tan hondo. Vivimos buscando sentido, y el amor es como el mapa que nos guía. Pero si ese mapa está lleno de trampas, si cada paso nos lleva a querer controlar más, terminamos perdidos. La posesividad no solo lastima a quien amamos, también nos lastima a nosotros. Nos hace vivir con miedo, con la idea de que si no tenemos al otro no somos nada. Y aquí es donde la filosofía y la psicología se cruzan con algo más grande, la espiritualidad. San Agustín, por ejemplo, hablaba de un amor que no se tuerce, un amor que no pone al otro en un pedestal, sino que lo deja ser. Ama y haz lo que quieras, escribió en sus confesiones, pero ese amor del que habla no es el que encadena, es el que libera. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto soltar? Porque soltar significa enfrentar lo que llevamos dentro, el miedo, la inseguridad, la sensación de que sin el otro nos vamos a romper. Pero tal vez, justo en ese miedo, está la clave para entender qué es el amor de verdad. Un amor que no necesita poseer, que no vive de exigir, sino de dar sin esperar nada a cambio. Ese amor que libera, del que hablaba San Agustín, no es fácil de alcanzar. Requiere mirarnos de frente, aceptar que la posesividad no es solo un problema del corazón, sino un reflejo de cómo nos vemos a nosotros mismos. Si no aprendemos a soltar, el amor se convierte en una carga, y en lugar de construir puentes, levantamos muros. Por eso necesitamos entender por qué amamos como amamos, por qué a veces nos aferramos tanto que terminamos lastimando lo que más queremos. Solo así podremos empezar a transformar esa flama descontrolada en una luz que no quema, sino que alumbra el camino para los dos. Para transformar el amor, primero hay que entender qué lo tuerce. Y aquí es donde Friedrich Nietzsche nos sacude con una idea que no es fácil de tragar. El amor, muchas veces, no es tan puro como creemos. Para él, el amor puede ser una forma de querer mandar, de hacer que el otro se doblegue a lo que nosotros queremos. Todo es voluntad de poder, y nada más que eso, escribió en La voluntad de poder. No está diciendo que el amor sea malo, sino que a veces lo usamos para llenar un vacío, para sentir que tenemos el control. Es como si amar fuera una manera de decir, si te tengo, estoy completo. Pero ¿y si ese amor no es por el otro, sino por lo que el otro nos da? A Walter Kaufmann, un filósofo que se clavó en las ideas de Nietzsche, lo pone claro. Nietzsche no rechazaba el amor, pero nos pedía que cuestionáramos por qué amamos. Y tiene razón. Pensemos en esas veces que sentimos celos, o cuando nos molesta que el otro haga algo sin consultarnos. ¿Es amor o es querer que el otro sea una extensión de nosotros? Nietzsche nos invita a mirar eso de frente, a preguntarnos si nuestro amor es libre o si en el fondo
es una lucha por no perder el poder. Esto no es solo filosofía de libros. Se ve en historias que conocemos de sobra, como el mito de Eros y Psique. Eros, el dios del amor, quiere a Psique, pero la encierra en la oscuridad, le prohíbe verlo. Su amor es posesivo porque teme perderla. Psique, cuando enciende la lámpara y lo enfrenta, rompe ese control, pero paga un precio. Ese mito nos enseña algo duro. El amor de verdad no puede vivir en la sombra del control. Amar es arriesgarse a que el otro sea libre, aunque eso nos asuste. En la vida real, esto se ve en cosas cotidianas. ¿Cuántas veces hemos querido que el otro cambie algo, que sea más como nosotros queremos? Ese impulso, dice Nietzsche, no es amor, es voluntad de poder disfrazada. Y mientras más nos aferremos a esa necesidad de controlar, más nos alejaremos de lo que el amor debería ser. Una fuerza que no ata, sino que impulsa. Esa idea de que el amor puede ser una lucha por el poder nos pega duro porque nos obliga a mirarnos sin excusas. ¿Cuántas veces hemos sentido que el amor nos lleva a querer cambiar al otro, a moldearlo como si fuera arcilla? Ese impulso, según Nietzsche, no es amor en su forma más pura, sino una necesidad de dominar, de asegurarnos de que el otro no se nos escape. Pero mientras más apretamos, más nos enredamos en una trampa, porque el amor que controla no solo encadena al otro, también nos encadena a nosotros. Nos hace vivir con miedo, pendientes de cada gesto, de cada palabra, como si nuestra felicidad dependiera de que el otro haga exactamente lo que queremos. Pensemos en otro ejemplo que resuena mucho. Don Quijote, de Cervantes. Quijote ama a Dulcinea, pero esa Dulcinea no existe como persona real. Es una idea que él crea. Su amor es tan intenso que lo lleva a hacer cosas heroicas, pero también lo ciega. Como decía el filósofo José Ortega y Gasset, el amor de Quijote es una proyección de su alma, no un encuentro con el otro. Y eso es lo que pasa con la posesividad. Amamos una imagen que nos inventamos, no a la persona que está frente a nosotros. Ese amor no es libre, es una obsesión que nos consume. Nietzsche, en Así habló Zaratustra, lo pone claro. El amor es un estado en que el hombre ve las cosas de modo diferente del que son. Cuando amamos de forma posesiva, no vemos al otro, vemos una versión que nos sirve para calmar nuestras inseguridades. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Nietzsche no dice que dejemos de amar. Al contrario, nos reta a amar de una manera más grande, más creativa. Para él el amor verdadero es el que impulsa al otro a ser más, no el que lo ata para que sea menos. En el día a día, esto se ve en cosas pequeñas pero pesadas, cuando nos molesta que el otro salga con sus amigos, cuando queremos decidir por él, cuando sentimos que su felicidad sin nosotros es una amenaza. Esos momentos son señales de que nuestro amor está más cerca del control que de la libertad. Y entonces, la pregunta se cuela sola. ¿Qué tan libres dejamos ser a los que amamos? Porque si el amor es una fuerza, no debería ser una cadena, sino un viento que empuja al otro a volar más alto. Entonces, ¿cómo hacemos para que el amor no sea una cadena? Nietzsche nos da una pista. El amor de verdad no busca poseer, sino crear. En la voluntad de poder, dice que el amor más elevado es el que impulsa al otro a superar sus propios límites, a ser más de lo que es. Pero eso suena bonito en la teoría. En la práctica es un reto enorme, porque dejar que el otro sea libre significa soltar el control, y soltar el control da miedo. Significa confiar, arriesgarse, aceptar que el amor no es una garantía de que todo saldrá como queremos. Mira tu propia vida. Piensa en esos momentos en que sientes que el amor te aprieta el pecho, cuando quieres que el otro te elija siempre, cuando te duele que tenga su propio mundo. Esos son los momentos en que la voluntad de poder se cuela, disfrazada de amor. Pero aquí está el giro. Reconocerlo es el primer paso para cambiarlo. Pregúntate, ¿estoy amando a esta persona por quién es o porque necesito que sea algo para mí? Esa pregunta duele, pero también abre la puerta a un amor más limpio, más verdadero. Y aquí viene la pregunta que no te suelta. ¿Tu amor
busca liberar o aprisionar. Porque si el amor es una fuerza, como decía Nietzsche, entonces debería ser como el sol. Da luz sin pedir nada, sin esperar que el otro se quede quieto bajo sus rayos. Amar así es un acto de valentía, y es el primer paso para transformar lo que nos enferma en algo que nos hace crecer. Si Nietzsche nos mostró que el amor puede ser una lucha por el poder, Carl Jung nos lleva más adentro, a los rincones oscuros de nuestra mente. Para Jung, la posesividad no es solo un problema del corazón, sino un grito del inconsciente, de esa parte de nosotros que no queremos ver. Él hablaba de la sombra, esos pedazos de nuestra alma que escondemos porque nos dan vergüenza o miedo, inseguridades, miedos al abandono, la sensación de no valer lo suficiente. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino, escribió en sus obras completas. Lo que Jung nos dice es que cuando somos posesivos, no estamos solo amando mal, estamos proyectando esa sombra en el otro, esperando que él la arregle por nosotros. Piénsalo así, la sombra es como un cuarto lleno de cosas que no quieres que nadie vea. Cuando amamos de forma posesiva, es como si le pidiéramos al otro que entre a ese cuarto y lo limpie, pero sin que nosotros tengamos que entrar. Marie-Louise von Franz, que estudió a fondo las ideas de Jung, lo explicaba así. La posesividad surge cuando negamos nuestra propia vulnerabilidad. O sea, los celos, esa necesidad de controlar cada paso del otro, no son solo porque lo amamos mucho, son un reflejo de algo que nos falta, de un miedo que no hemos enfrentado. Esto se ve claro en historias que conocemos bien. Piensa en el mito de Orfeo y Eurídice. Orfeo ama tanto a Eurídice que baja al inframundo para rescatarla, pero no puede evitar mirar atrás, dudando, queriendo asegurarse de que ella está ahí. Ese momento de duda, de querer controlar, es lo que lo hace perderla. Como decía Jung, la sombra no solo nos hace daño a nosotros, también lastima a los que amamos. Cuando no enfrentamos lo que llevamos dentro, terminamos cargando al otro, con ese peso. En la vida real, la posesividad se cuela en cosas que parecen pequeñas. Esa rabia cuando el otro no contesta rápido, el malestar cuando sale sin ti, la necesidad de que te diga todo el tiempo que te quiere. Esos momentos son la sombra asomándose, pidiéndonos que la miremos de frente. Pero enfrentarla no es fácil. Significa aceptar que el problema no está en el otro, sino en lo que nosotros traemos cargando. Aceptar que la posesividad viene de nuestra sombra es como abrir una puerta que no queremos cruzar, porque ¿quién quiere admitir que los celos o el control no son solo amor intenso, sino miedo disfrazado? Jung decía que la sombra no es algo que podamos ignorar para siempre. Si no la enfrentamos, se hace más grande, se mete en cada rincón de nuestra vida. La sombra es todo aquello que no queremos ser, escribió en sus obras completas. Y en el amor esa sombra se ve clarito. Es el miedo a que nos dejen, la inseguridad de no ser suficientes, el pánico a quedarnos solos con nosotros mismos. Marie-Louise von Franz lo ponía así. Cuando amamos de forma posesiva, estamos intentando controlar al otro para no enfrentar nuestra propia oscuridad. Piénsalo. Cuando exiges que el otro te dé seguridad todo el tiempo, no es porque él esté haciendo algo mal, es porque tú traes una herida que no has sanado. Y aquí es donde la espiritualidad entra en la jugada. San Agustín, en sus Confesiones, hablaba del amor desordenado, ese que pone al otro en un pedestal como si fuera un dios. Ama y haz lo que quieras, escribió, pero no se refería a un amor que encadena. Para él el amor de verdad es el que no idolatra, el que no convierte al otro en la solución de todos tus problemas. Esto conecta con historias que nos resuenan. En Dom Casmurro, de Machado de Asís, Bentinho no solo ama a Capitú, también la teme. Su amor está lleno de dudas, de sospechas, porque proyecta en ella sus propios miedos. Como decía el crítico Roberto Schwartz, el amor de Bentinho es una trampa que él mismo se pone. Y eso es lo que hace la sombra. Nos hace ver al otro como una amenaza, cuando en realidad la amenaza está dentro de nosotros. En el día a día,
La sombra se asoma en cosas que parecen normales. Cuando te enojas porque el otro no te incluye en todo, cuando sientes que su felicidad sin ti es un golpe. Esos momentos son señales de que algo en tu inconsciente está pidiendo atención, pero enfrentarlo no es cosa de un día. Es como aprender a caminar en la oscuridad. Al principio tropiezas, pero poco a poco encuentras el camino. Y ese camino empieza con una pregunta que no te deja escapar. ¿Qué está tratando de decirte tu posesividad sobre ti mismo? Esa pregunta sobre qué nos dice nuestra posesividad es como un espejo que refleja lo que no queremos ver. Porque enfrentar la sombra, como decía Jung, no es solo entender de dónde vienen nuestros celos o nuestro afán de control. Es atrevernos a hacer algo con eso. Significa dejar de culpar al otro y empezar a trabajar en nosotros mismos. No es fácil, claro. Es como meterte a un cuarto oscuro sin saber qué vas a encontrar. Pero Jung insistía: hacer consciente lo inconsciente es el primer paso para ser libre. Y en el amor esa libertad es lo que marca la diferencia entre una relación que te hunde y una que te levanta. Piénsalo. Cada vez que sientes ese impulso de controlar, de exigir, es tu sombra pidiéndote que la escuches. Puede ser el miedo a que te dejen, la idea de que no vales lo suficiente, o el terror a enfrentar tu propio vacío. Pero si te atreves a mirar eso de frente, algo cambia. El amor deja de ser una carga y se convierte en un espacio donde los dos pueden crecer. San Agustín lo decía a su manera: el amor verdadero no pone al otro en un altar, sino que lo deja ser. Y para eso, primero tienes que dejar de ser tu propio carcelero. Entonces la pregunta que queda resonando es esta: ¿qué está tratando de esconder tu posesividad de ti mismo? Porque si el amor es un camino, como decía Jung, no se trata de tener al otro, sino de encontrarte a ti mismo en el proceso. Si la posesividad es una enfermedad del amor, la cura está en transformarlo, en llevarlo a un lugar donde no pese, sino que eleve. Nietzsche nos da una pista para empezar. El amor verdadero no es el que controla, sino el que crea, el que impulsa al otro a ser más. El hombre que no se supera permanece esclavo, escribió en El crepúsculo de los ídolos. Para él, superar la posesividad es un acto de valentía. Es soltar las riendas y dejar que el amor sea una fuerza que no atrapa, sino que libera. Pero ¿cómo se hace eso en la vida real, cuando el miedo a perder al otro nos aprieta el pecho? Aquí entra la espiritualidad, con ideas que resuenan hondo. San Agustín, en sus Confesiones, hablaba del amor ágape, ese amor que no pide nada a cambio. Ama y haz lo que quieras, escribió, pero no se refería a un amor ciego, sino a uno que pone al otro antes que al ego. Ese amor no exige, no encadena, no vive de esperar que el otro llene tus vacíos. Es el amor que vemos en pasajes como Corintios 13, donde San Pablo dice que el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Ese es el amor que trasciende, el que no se enferma porque no se aferra. Erich Fromm, en El arte de amar, lleva esto a un lugar más práctico. El amor no es algo que se siente, sino algo que se hace, me escribió. Para él amar es una elección, un trabajo diario que empieza con conocerte a ti mismo. Si no sabes quién eres, si no enfrentas tus inseguridades, terminas cargando al otro con la responsabilidad de hacerte feliz. Pero el amor sano, el que no enferma, es el que da sin esperar, el que celebra que el otro sea libre, incluso si eso significa que no siempre está a tu lado. Esto resuena en historias que conocemos, ya. En Don Quijote, de Cervantes, el amor de Quijote por Dulcinea empieza como una obsesión, pero al final se transforma en algo más grande, en un ideal que lo impulsa a ser mejor. Como decía el crítico literario Vladimir Nabokov, el amor de Quijote no es posesión, es un motor para su alma. Ese es el amor que trasciende. No se queda en la necesidad de tener, sino que se convierte en un camino para crecer, para los dos. Transformar el amor no es cosa de un día, es un camino que empieza con pequeños pasos. Erich Fromm lo dejaba claro. Amar es un arte,
Y como cualquier arte requiere práctica, paciencia y sobre todo, conocerte a ti mismo. El amor es una actividad, no un afecto pasivo, escribió en El arte de amar. Si quieres que tu amor no enferme, tienes que trabajar en tus propias inseguridades, en esos miedos que te hacen querer controlar al otro, porque mientras sigas esperando que el otro llene tus huecos, el amor va a seguir pesando como una piedra. Piénsalo como cultivar una planta. Si la riegas demasiado, la ahogas. Si no la cuidas, se seca. El amor sano es ese equilibrio, darle al otro lo que necesita sin asfixiarlo, sin exigir que sea tu todo. San Agustín, en sus Confesiones, hablaba de ordenar el amor, de ponerlo en el lugar correcto. Ama y haz lo que quieras, decía, pero ese amor no es el que te encadena a la necesidad de poseer. Es el amor que te deja ser libre y al mismo tiempo deja al otro volar sin miedo a que se aleje. En la práctica, esto significa hacer cosas que suenan simples, pero no lo son. Por ejemplo, dejar que el otro tome sus propias decisiones, aunque no te gusten. Celebrar sus logros aunque no tengan nada que ver contigo. Aprender a estar bien contigo mismo, para que el amor no sea una muleta, sino un regalo. Como decía Nietzsche en Así habló Zaratustra, el amor debe ser una creación, no una posesión. Ese amor creativo es el que te empuja a ser mejor, no porque el otro te lo pida, sino porque quieres darle lo mejor de ti. Otra historia que ilustra esto es el mito de Filemón y Baucis, de la mitología griega. Esta pareja de ancianos se ama con una sencillez que no pide nada, solo estar juntos. Cuando los dioses les ofrecen un deseo, no piden riquezas ni poder, solo morir al mismo tiempo para no quedarse solos. Como explicaba el mitólogo Joseph Campbell, su amor no era posesión, era compañía. Ese es el amor que trasciende. No se aferra, no controla, simplemente camina al lado del otro, dejando que cada uno sea quien es. Entonces, ¿cómo empezamos? Con cosas pequeñas. Escuchar al otro sin querer cambiarlo, darle espacio para que crezca, practicar la gratitud por lo que ya tienes. Ese es el amor que no enferma, el que no te ata, sino que te da alas. Esos pequeños pasos hacia un amor que no enferma son como sembrar una semilla. No ves los frutos de inmediato, pero con tiempo crece algo fuerte. Erich Fromm lo decía claro, el amor es una decisión, un acto de voluntad, escribió en El arte de amar. Decidir amar sin poseer significa trabajar en ti, en tus miedos, en esa necesidad de controlar que a veces se siente como un reflejo. Es aprender a soltar, a confiar, a dejar que el otro sea quien es, aunque eso te saque de tu zona segura. Nietzsche, en El crepúsculo de los ídolos, nos reta a ir más allá. El hombre que no se supera permanece esclavo. Superar la posesividad es liberarte de la idea de que el amor es tener al otro y empezar a verlo como un acto de creación, donde los dos crecen juntos, pero sin atarse. San Agustín lo complementa con su idea del amor ágape, un amor que no espera nada, que se da porque sí, como el sol que brilla sin pedir que lo miren. En la práctica esto significa cambiar cómo vives el amor. Deja que el otro tenga su espacio, sus sueños, su vida. Aprende a estar bien contigo mismo, para que el amor no sea una necesidad, sino una elección libre. Como decía Joseph Campbell sobre el amor en los mitos, el amor verdadero no es agarrar, es caminar juntos. Y eso requiere valentía, porque soltar el control es arriesgarte a que el amor cambie, pero también a que se vuelva más grande. Entonces la pregunta que te queda es esta: ¿y si el verdadero amor fuera dejar al otro ser quien es? Porque si el amor es una flama, como decía Nietzsche, que sea una que ilumine el camino de los dos, no una que los queme. Llegamos al final de este camino, pero lo que hemos recorrido apenas empieza a calar hondo. Hemos hablado de cómo el amor, cuando se enferma, se convierte en una jaula, en una lucha por el control que nos lastima a nosotros y a quienes amamos. Nietzsche nos abrió los ojos al mostrarnos que, muchas veces, lo que llamamos amor es solo voluntad de poder, una forma de querer mandar de llenar nuestros vacíos.
Todo es voluntad de poder y nada más que eso, escribió en La voluntad de poder. Pero también nos dio una salida. El amor puede ser una fuerza creativa, una que no atrapa, sino que impulsa a los dos a ser más. Jung nos llevó más adentro, a esa sombra que cargamos sin querer ver. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino, decía en sus obras completas. La posesividad, nos mostró, no es solo amor torcido, es un reflejo de nuestros miedos, de esas inseguridades que proyectamos en el otro. Enfrentar esa sombra no es fácil, pero es el primer paso para que el amor deje de ser una carga y se vuelva un espacio donde los dos puedan respirar. Porque, como decía Marie-Louise von Franz, la posesividad nace cuando negamos nuestra propia vulnerabilidad. Aceptar eso es como encender una luz en la oscuridad. Y luego, con pensadores como San Agustín y Erich Fromm, vimos que el amor puede ir más allá, puede trascender. San Agustín nos hablaba del amor ágape, ese que no pide nada, que simplemente da. Ama y haz lo que quieras, escribió en sus Confesiones. Fromm, por su lado, nos recordaba que el amor es un arte, una elección diaria. El amor es una actividad de día, no un afecto pasivo, decía en El arte de amar. Juntos, nos muestran que el amor sano no es el que controla, sino el que deja ser, el que celebra al otro sin querer cambiarlo. Estas ideas se cruzan en un punto claro. El amor verdadero requiere valentía. Valentía para mirarte de frente, para soltar el control, para aceptar que el otro no te pertenece. Es un camino que no acaba, porque amar es aprender todos los días a ser mejor, no para tener al otro, sino para darle lo mejor de ti. Y en ese camino, las historias que hemos visto, como la de Quijote o la de Filemón y Baucis, nos recuerdan que el amor no es posesión, es compañía. Es un viaje compartido donde los dos crecen. Ese viaje del amor, el que no pesa ni encadena, es lo que nos lleva a la esencia de todo esto. Porque si algo nos han enseñado Nietzsche, Jung, San Agustín y Fromm, es que el amor no es un destino, es un proceso que empieza contigo, con mirarte de frente y preguntarte, ¿dónde estoy tratando de controlar? ¿Dónde estoy poniendo al otro como la solución a mis miedos? La posesividad, como vimos, no es solo un problema del amor, es un reflejo de cómo nos vemos a nosotros mismos. Y cambiar eso, como decía Nietzsche, es un acto de superación. El hombre que no se supera permanece esclavo, escribió en El crepúsculo de los ídolos. Esclavo de sus inseguridades, de su necesidad de tener, de su miedo a soltar. Pero soltar no significa perder. Soltar es confiar, es dejar que el amor sea una danza donde los dos se mueven juntos, pero sin pisarse. Joseph Campbell, al hablar de los mitos, lo ponía así. El amor verdadero es un reconocimiento del alma del otro. No es querer que el otro sea como tú, sino celebrar quién es, con todo y sus imperfecciones. Ese amor, el que trasciende, es el que nos conecta con algo más grande, con esa chispa espiritual que San Agustín veía en el amor ágape, el que no pide nada, solo da. Piénsalo en tus propios términos. Mira tus relaciones, las de ahora o las de antes. ¿Dónde has sentido ese impulso de apretar, de exigir, de querer que el otro sea tu espejo? Esos momentos son pistas, señales de que hay algo en ti que pide atención. Y no se trata de culparte, sino de entender que el amor sano empieza cuando trabajas en ti, cuando dejas de cargar al otro con tus vacíos. Como decía Fromm, el amor es un arte, y los artistas no nacen sabiendo, aprenden con el tiempo, con tropiezos, con ganas de hacerlo mejor. Entonces, la gran lección es esta. El amor verdadero no es tener al otro, es dejarlo ser. Es un camino que une la filosofía de Nietzsche, que nos pide crear con la psicología de Jung, que nos pide enfrentar nuestra sombra, y con la espiritualidad de San Agustín, que nos pide amar sin esperar nada. Ese amor no enferma porque no se aferra, no controla, no teme. Es una flama que no quema, sino que ilumina, que guía sin cegar. Y para llegar ahí, todo empieza con un paso, mirarte,
entenderte y elegir amar desde un lugar más libre, más limpio, más tuyo. Ese lugar más libre desde el que amas es el corazón de todo lo que hemos hablado. Porque el amor, cuando no enferma, es una fuerza que no solo te cambia a ti, sino que cambia todo a tu alrededor. Nietzsche lo decía claro: el hombre que no se supera permanece esclavo. Escribió en El crepúsculo de los ídolos: superarte no es solo dejar de controlar, es aprender a amar desde un lugar donde no hay miedo, donde el otro no es tu salvación, sino tu compañero de camino. Ese amor es el que Jung veía cuando hablaba de hacer consciente lo inconsciente, el que San Agustín imaginaba cuando hablaba de un amor que no pide nada, el que Fromm describía como un arte que se aprende con el corazón abierto. Entonces, ¿qué te llevas de esto? Mira tus relaciones, las de ahora, las del pasado. Pregúntate, ¿dónde puedo soltar un poco más? ¿Dónde puedo dejar que el otro sea sin querer cambiarlo? Ese es el primer paso para que el amor sea una luz, no una sombra. Porque al final, el amor verdadero no es tener, es ser. Es ser lo suficientemente valiente para enfrentar tus miedos, para crecer, para dejar que el otro crezca. Y en ese acto encuentras un sentido que va más allá de ti mismo. Si el amor es una flama, que ilumine, no queme. Esta frase nos ha acompañado en este viaje, y ahora, al cerrar, quiero que resuene en ti. Hemos hablado de cómo el amor, cuando se enferma, se convierte en una jaula, en una lucha por controlar que nos lastima y lastima a quienes amamos. Pero también hemos visto que ese amor torcido no es el final del camino. Nietzsche nos enseñó que el amor puede ser una fuerza creativa. Jung nos mostró que enfrentar nuestra sombra es el primer paso para sanar. San Agustín nos habló de un amor que libera. Y Fromm nos recordó que amar es un arte que se cultiva día a día. Todos ellos nos llevan a una verdad poderosa. El amor doentio puede transformarse en una fuerza que no solo nos levanta, sino que nos conecta con algo más grande, con un crecimiento espiritual que trasciende. Piénsalo, cada vez que sientes ese impulso de apretar, de exigir, estás ante una oportunidad. No es solo un momento de celos o miedo, es una puerta hacia ti mismo. Transformar el amor empieza cuando te atreves a mirar tus inseguridades, cuando eliges soltar en lugar de encadenar. Ese acto de valentía no solo libera al otro, también te libera a ti. Es como dejar que la flama del amor se convierta en luz, una que guía sin cegar, que calienta sin destruir. Amar así es un regalo, no solo para quien está a tu lado, sino para el mundo entero, porque un amor sano transforma todo a su paso. Entonces, te dejo con esta invitación. No dejes que este video sea solo un momento. Llévate estas ideas, hazlas parte de tu vida. Pregúntate cada día, ¿estoy amando desde la libertad o desde el miedo? Porque el amor verdadero no es tener, es ser. Es ser lo suficientemente fuerte para crecer, para dejar crecer, para caminar juntos sin pisarse. Gracias por estar aquí, por recorrer este camino conmigo. Sigue reflexionando, sigue buscando, porque el amor, cuando es libre, no solo ilumina tu vida, sino el mundo entero. Nos vemos en el próximo video, con más preguntas, más luces, más caminos por explorar.